Bien, buenas tardes. Hoy vamos a hacer un pequeño práctico para saber cómo podemos hacer un muestreo a partir de una base de datos que tengamos en una hoja de cálculos, en este caso de Excel. Acá tengo una lista con nombres, con roots y con regiones. Estos datos son falsos, son generados por un programa. Así que vamos a suponer que necesitamos hacer un muestreo de una lista que tenemos de 400 personas. Hay que recordar, ¿cierto?, que para hacer un muestreo aleatorio, ya sea aleatorio simple y sistemático o sistematizado, necesitamos tener o conocer idealmente desde antes los participantes o los posibles sujetos de estudio. Que recordar que no solamente pueden ser personas, sino que pueden ser comunidades, pueden ser objetos, pueden ser muestras, animales, lo que sea. Entonces, lo que vamos a hacer en el primer caso es un muestreo aleatorio simple que equivale a meter los 400 participantes que tenemos en una tómbola, eh, meterlos con un sobre, con una bolita, con un cupón y de esos 400 participantes sacar la cantidad que nosotros deseemos. Bueno, antes de hacer el paso hay que hacer una diferencia que no es lo mismo el cálculo del tamaño muestral que la técnica de muestreo en sí. Eh, para hacer el cálculo de tamaño muestral tenemos distintos sitios, distintas páginas que nos pueden ayudar. Se puede hacer de distintas formas. eh, pero, por ejemplo, esta Survey System nos indica, cierto, que podemos seleccionar un intervalo de confianza, una población estimada y calcular, cierto, el tamaño de la población. Algunas calculadoras son un poco más simples, por así decirlo, mientras que en otras, como en Power and Sample Size, encontramos calculadoras específicas para el tipo de prueba que nosotros quisiéramos hacer. Acá, por ejemplo, la herramienta que nos presenta KM es bastante más simple. Pero no es que sean más simples porque sea una herramienta más simple, sino que dependiendo del tipo de prueba nosotros podríamos conocer más o menos información de nuestra población. En condiciones ideales nosotros vamos a conocer de antemano el tamaño real de la población, vamos a conocer su varianza y por ende su desviación estándar, eh, pero en condiciones más bien reales lo que vamos a saber es que no conocemos el tamaño real de la población, tampoco conocemos sus desviaciones estándar, sus medidas de dispersión desde antes, por lo tanto a veces es necesario hacer incluso un pilotaje de los datos para llegar a tener esas medidas y sospechar más o menos cuál va a ser la desviación estándar. Esta, por ejemplo, sample-size.net es bien buena, bien simple. Lo mismo, ¿cierto? Acá, por ejemplo, si quisiéramos comparar medias o hacer una correlación, me va a permitir ingresar los datos, ¿cierto? Suponiendo la correlación que voy a desear eh, y el poder estadístico. Entonces aquí yo puedo seleccionar distintos tipos de calculadora. Esta otra, RaoSoft, eh, que nos permite hacer más o menos lo mismo, cuál es el tamaño de la población, etcétera. Independiente del tamaño que nos dé, independiente además de nuestra capacidad real de análisis, podemos utilizar cualquiera de estas herramientas que las voy a volver a pasar, ¿cierto? surveysystem.com, powerandsamplesize.com, cadem.cl en slash herramientas, sample-size.net y rawsoft.com slash sample size. Entonces nosotros podemos obtener distintas herramientas y conocer un tamaño muestral. Em, por ejemplo, si nosotros tenemos una, un intervalo de confianza y perdón, tenemos 400 personas en nuestra lista y ponemos un intervalo de confianza de 5, tenemos que obtener 196. A medida que nosotros empecemos a aumentar el intervalo de confianza, la cantidad de personas va a ir disminuyendo y si dejamos un intervalo de confianza más pequeño, se va a acercar cada vez más al tamaño real de la población. También el nivel de confianza, ¿cierto? Se puede manejar, en este caso puede ser 99
o 95, pero eso va a depender del investigador. Podría llegar hasta 90 como valor mínimo habitualmente. Y el más usado es el 95. ¿Ya? Pero eso no es una regla de oro, no es una convención, sino que es el que más se usa, pero podría cambiar. Entonces, supongamos que queremos tener un intervalo de confianza de 5 y eso nos da 196 y vamos a mostrar a 196 personas. Em, ok, vamos a nuestra base de datos. Tenemos acá 400 casos eh, que llegan hasta la celda 401 porque tenemos rótulos. Entonces, lo que vamos a hacer es un muestreo aleatorio de esta población. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer es que Excel permita hacer estos muestreos, pero necesita una celda numérica. Entonces, tenemos que insertar o preocuparnos em, de que exista un identificador numérico que vaya del 1 hasta en este caso hasta el 400. Entonces ahora le hemos puesto 400 identificadores hasta abajo. Ya, entonces lo que necesitamos hacer, ya tenemos los 400 números. Básicamente lo que necesitamos es realmente siempre el listado numérico y después los vamos a contrastar contra los datos de la persona. Nos vamos a ir a datos, a análisis de datos. Y entre las opciones de análisis me aparece la opción de muestra, que es lo que quiero hacer, un muestreo. Luego me dice que seleccione acá el rango de entrada, que es evidentemente toda la columna A, o no toda, sino que hasta donde tengamos los datos. En este caso la primera fila dice ID, por lo tanto tiene un rótulo, entonces lo voy a habilitar. Y voy a seleccionar el número de muestras deseado, que si mal no recuerdo, vamos a poner 196. 196. Y acá donde quiero el resultado puede ser dentro del mismo libro y yo cliquear acá y que me aparezcan desde acá hacia abajo. Pero para simplificar las cosas lo voy a poner en una hoja nueva. Entonces hemos seleccionado los números del 1 al 400. En la primera fila tiene un rótulo aleatorio 196 y en una hoja nueva. Entonces lo que vamos a obtener acá es un listado con 196 números aleatorios que van a corresponderse con la persona que debiésemos trabajar. O no solo la persona, sino que, como ya había mencionado, el producto, un elemento, un animal o lo que fuese. Entonces acá los tenemos, si queremos lo podemos ordenar, por supuesto, y acá ya están seleccionados los 196 sujetos. Eso sería un muestreo aleatorio, completamente aleatorio. Ahora, otra situación que pudiese ocurrir es que realmente tengamos limitada nuestra capacidad de análisis y nosotros tengamos desde antes una cantidad máxima de análisis. Que pueden ser 50 casos, 50 evaluaciones o 100. Y en ese caso nosotros pudiésemos utilizar un muestreo sistemático, sistematizado. Que en este caso básicamente lo que habría que hacer es tener nuestro tamaño muestral, que son 400, y dividirlo por la cantidad de análisis que somos capaces de hacer. Supongamos que podemos hacer 60 análisis, 60 evaluaciones, 60 mediciones o lo que necesitemos hacer. Y vamos a ver que nos da un número cercano a 76.6. Entonces esto vendría a ser eh, el número que nos va a identificar dónde comienza nuestro muestreo y debiese ir saltándose de 6 en 6 o de 7 en 7 hasta tener nuestro tamaño muestral. Entonces vamos a hacer de nuevo el muestreo. Desde el análisis de datos vamos a ir a muestreo. Y esto estaba igual desde antes, pero lo vamos a volver a repetir. Vamos a seleccionar los datos de la columna
A, la primera fila dice un rótulo, y ahora yo voy a introducir este periodo. Y el periodo va a ser 6,6 o 7, entonces voy a dejar un número entero mejor, y lo voy a tener de nuevo en una hoja nueva. Y le voy a dar a aceptar, y aquí va a ir saltándose de 7 en 7 hasta tener casi los 60 dentro de mis 400 participantes. Me da 57, por lo tanto si quisiera tener 60 exactos, lo voy a tener que hacer con 6 o con 6,6, aunque me va a dar un error probablemente. Hagámoslo con 6. Ya está todo listo, así que nos va a demorar muy poco. Y con 6 nos va a dar una cantidad de 66. Ahora, el tema relevante acá es que si yo tengo 60 o puedo hacer 60 evaluaciones, el muestreo siempre es mejor hacerlo con un porcentaje extra de sujetos de análisis. Esto es una recomendación que viene desde la medicina basada en evidencia, ya que los estudios, por lo menos experimentales, o estudios primarios que sean de diagnóstico, de pronóstico o lo que sea, consideran que puede haber una fuga de datos, una fuga de pacientes en un experimento. Por lo tanto, siempre sería mejor dejar unos 6 pacientes más que unos 3 menos, o unos 6 casos más que unos 6 menos, así. eh, Aunque se nos pierda alguno, porque no llegue el día de la evaluación, por el motivo que sea, vamos a tener siempre algunos de respaldo. ¿Ya? Así que eso vendría a ser un muestreo aleatorio simple y una sistematización con eh, un periodo cierto definido por nuestra capacidad de análisis. Cuando queremos hacer eh, un análisis por estratos o por conglomerados, eh, hay que recordar que el objetivo de tener estratos es que sean representativos, ¿cierto? Que se represente cada región en este caso. Si yo quisiera tener un estrato por región, si quisiera tener un estrato por género. Y la idea de tener estratos es que cuando tenemos poblaciones que tienen porcentualmente eh, muy poca representatividad, pero queremos que aparezcan en nuestro estudio. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un estudio con respecto a la cantidad de glucemia sanguínea, y y yo sé que en Chile existen, bueno, en todo el mundo existen pueblos originarios y yo quiero incluir pueblos originarios en mi estudio. Sin embargo, la probabilidad de que al yo hacer un muestreo aleatorio se incluyan personas de pueblo originario es muy baja, en menos del 1%. eh, o cualquier condición que sea muy baja, que sea menor del 1%, tiene muy poca posibilidad de ser representado en un muestreo aleatorio. Pero como nosotros sabemos de antemano que esa característica existe, la queremos mostrar. En este caso voy a hacer algo más simple, voy a suponer que quiero representar a personas por su región. Eh, entonces lo que voy a hacer antes de hacer esto, el muestreo, voy a hacer un orden de los datos. Entonces me voy a ir acá a ordenar los datos y los voy a ordenar por la columna C, que son las regiones. Y los datos tienen encabezados para que se ordenen desde abajo. Si no, la región va a quedar como un dato extra. Y ok, que se ordenen por regiones y ahí están ordenados por regiones. Están ordenados eh, bueno, por regiones como ven ahora. Entonces lo que yo tendría que hacer ahora para un muestreo estratificado es definir si es que quiero hacer un estrato simple, es decir, por ejemplo, tres de cada región, tres personas de cada región, o bien ir eligiendo una proporción de cada región. Eso lo tienen que definir evidentemente dependiendo de la naturaleza del estudio. Pero la técnica es básicamente la misma. Por ejemplo, si quisiera tres personas de cada región,
lo que vamos a hacer es ir al análisis de datos, voy a ir al muestreo y la diferencia es que voy a ir seleccionando... Ah, me faltó un paso antes, que es ingresar los números. Eh, entonces vamos a insertar los números. 1, 2. Y desde acá doble clic para que se ponga en toda la columna. Ahora sí. Entonces, de los que son de la primera región, me voy a hacer un muestreo. Selecciono el rango de entrada, que vendría a ser ahora estos números de acá. No, no tiene rótulo ahora. Esta columna no tiene rótulo. Y necesitamos ahora, por ejemplo, un muestreo simple de 2 personas o 3 personas de cada región. Vamos a dejar 3 personas de cada región. Y la diferencia es que ahora en vez de una hoja nueva, los voy a ir poniendo acá justo donde parte cada región. Entonces aquí quiero que me aparezcan los de esta región. Entonces de esta región sería el número 1, el 8 y el 5. Después paso a la siguiente región y voy haciendo lo mismo, ¿cierto? Voy de nuevo a análisis de datos, repito exactamente lo mismo. Y la diferencia es que ahora en vez de la segunda región, o sea, de la primera, voy a seleccionar solo los de la segunda región. Y les damos también 3 personas. Aquí me equivoqué porque no puse donde los quería. Y los quiero acá. Y ahora sí, están los 3 de la segunda región. Eh, Acá, evidentemente, para evitar errores, ¿cierto? Es bueno poner algunas marcas en las páginas, poner colores por región. Pero aquí lo que vamos a hacer es ir obteniendo un muestreo de cada, un muestreo, ¿cierto? Simple en el fondo de cada región. Por lo tanto, estamos haciendo un estratificado de la región, por región. Bien, para hacer un muestreo ahora proporcional, lo que necesitamos hacer es saber em, cuánta proporción representan 8 casos, por ejemplo, de los 400. Ok, ¿cómo podemos hacer un cálculo rápido para saber qué porcentaje corresponde proporcionalmente cada región a mi muestra? Para eso, una de las mejores formas de hacerlo es a través de una tabla dinámica. Entonces vamos a seleccionar nuestros datos. Voy a ponerle el título acá. Vamos a seleccionar estos datos que son los con los que queremos trabajar. Vamos a insertar una tabla dinámica desde el menú Insertar, tabla dinámica. Y lo vamos a llevar en una hoja nueva. En una hoja de cálculo nueva. Y le damos a aceptar. Y acá me van a estar dando los campos con la identificación, el root. Y lo que quiero hacer es que en las filas me aparezcan las regiones. Y arrastré entonces en la casilla de regiones a filas. Y voy a volver a arrastrar regiones a valores. Entonces acá lo que está haciendo es un recuento de cuántas personas hay por cada región. ¿Ya? Recuerden que estos datos son ficticios, por lo tanto no representan para nada la realidad de cómo se esté distribuyendo la gente realmente en el país. Pero tenemos acá la cantidad y lo que yo necesito en verdad es saber un porcentaje porque es proporcional. Puedo cambiar esta etiqueta o volver a agregarla de nuevo. Yo la tengo repetida los valores. Yo acá tengo un poco maximizado el panel quizás para que se vea un poco más grande. Pero el que está con cuenta de región 2 lo voy a transformar en el porcentaje. Y eso se hace desde esta etiqueta, donde están los valores. Lo voy a configurar. Y en la segunda pestaña voy a poner mostrar valores como. Y acá quiero que sea un porcentaje del total. Entonces acá le voy a poner proporción o porcentaje, como quieran llamarlo. Y me dice el 2%, el 3% de cada una de las regiones. Lo que vendría a ser, o lo que correspondería ahora, es que de mi tamaño, de mi capacidad muestral,
que puede ser 60, 196, asignarle un porcentaje correspondiente a cada uno de estos. Entonces, para terminar este paso, lo que vamos a hacer es que nosotros tenemos un 196. Ok, entonces tenemos el 196, que vendría a ser un tamaño de muestra, que puede ser otro, puede ser cualquier número que realmente podamos medir. Y lo que voy a hacer es copiar este valor de acá, con el porcentaje. Lo voy a copiar porque esto es una tabla dinámica, entonces acá lo voy a dejar como un dato fijo. Y acá voy a poner el n por región, o por estrato, como quieran llamarlo. Y es ahora evidentemente el tamaño de nuestra muestra por el porcentaje que representa cada región. Entonces, si nosotros hacemos 196 muestras en la primera región, que tiene solo 8 casos, el 2%, deberíamos mostrar a 4, en la segunda región a 7 y en la región metropolitana, que tiene 178 casos, deberíamos mostrar 87. Y ahí se va a completar, ¿cierto?, la cantidad de casos. Ahora, este resultado acá nos está dando un número, ¿cierto?, con decimales. Así que, bueno, lo podemos aproximar de distintas maneras. Lo vamos a redondear. Perdón, me equivoqué botón. Lo vamos a dejar con un decimal. Y ahí ya nosotros sabemos cuántos debiésemos obtener para tener un aforo proporcional. Entonces, sería algo así. Primera región 4, segunda región 7. Entonces vuelvo acá en mi muestreo por estrato. Esto lo eliminamos. Entonces, la primera región es 4. La segunda es 7. eh, y nos vamos acá. O sea, no. Nos vamos a ir a datos. Análisis de datos. Muestreo de los primeros de acá. Necesito 4. Y los quiero ver acá. Y lo elegí sin rótulo, estamos bien. Ahí están los de la 4, los de la primera región, los primeros 4 de la primera región. Repito el paso, ¿cierto? Para la segunda región, que necesito 7. Eh, Selecciono, ¿cierto?, dónde están los de la segunda región. Esto evidentemente que se puede hacer con un filtro entre medio para que sea más fácil ir seleccionándolos. Y acá están los de la segunda región. Los 7 de la segunda región están ahí. Ya cuando me refiero a que hagamos un filtro más fácil, eh, es que si ponemos un filtro podemos seleccionar de inmediato por región. Pero en este caso no tenemos tantos datos. Pero si llegásemos a tener muchísimos, nos va a salir más fácil así. Recuerden que estos datos son los mismos del anterior, pero están ordenados por región. Entonces, por ejemplo, la cuarta región necesitábamos 9 datos. Entonces, me voy acá. Esta columna tiene un dato. Análisis de datos, lo mismo. Seleccionamos acá. Necesitamos 9. Y los dejamos acá. Y ahí serían los 9 aleatorios de esta región. Y después, ¿cierto? Nos vamos a la otra región. Nos vamos haciendo lo mismo, paso a paso, comuna a comuna. Y vamos viendo, ¿cierto?, cuál es la proporción de nuestro estrato. Cuando lo hacemos por conglomerados es exactamente lo mismo, ya, o sea, la técnica de selección de los casos es la misma, no es la misma lógica, pero lo podemos hacer exactamente igual, solo que en vez de regiones vamos a establecer el conglomerado. Asumiendo que el conglomerado puede ser un hospital, una universidad o cualquier cosa que tienda a agrupar los datos. Entonces lo que hemos visto hoy son técnicas para hacer muestreo. Hemos construido una tabla dinámica también,
insertado una tabla dinámica para ayudarnos a identificar, ¿cierto? Cuando necesitemos hacer un muestreo proporcional, eh, un muestreo por estratos, y considerar, ¿cierto?, si ese estrato necesita ser simple o proporcional, y para eso nos ayuda muchísimo haber incluido una tabla dinámica en nuestros datos. Em, para hacer la tabla dinámica, ¿cierto? Para quienes no lo hayan hecho, en insertar está la opción tabla dinámica. Lo ponemos en una hoja nueva habitualmente. Eh, Puede ir en todo caso en la misma hoja, pero lo vamos a crear en una hoja nueva. Y desde acá yo tengo los datos con los que puedo trabajar. Ingresamos las regiones, las filas. En los valores que me muestra, me está dando el número de casos por regiones, están contando. Eh, y acá yo puedo configurar para que me dé otra cosa. Acá yo podría poner incluso promedios, pero no tiene sentido. En este caso vamos a poner el porcentaje del total, y ese es el porcentaje que representa la proporcionalidad de mi muestreo. Eh, si yo hago un muestreo aleatorio, hay una gran posibilidad de que esto quede representado igual. Pero por ejemplo la 12ª región, que tiene mucho, mucho menos, podría no salir nadie de la 12ª región. Entonces nosotros queremos que salga gente de todas las regiones con las que estamos trabajando. ¿Ya? Eso, recordar que el cálculo del tamaño muestral es un paso diferente a la técnica de selección, al muestreo de datos. Para hacer el cálculo del tamaño podemos acudir a algunos sitios como los que mostré al comienzo. Y luego para hacer ya el muestreo realmente, idealmente, ojalá se pueda acceder a un listado con todos los casos, que nos va a ayudar mucho a que sea un muestreo realmente aleatorizado. También conocer algunos datos de antemano que podamos, como la desviación estándar, el promedio de una población, nos va a permitir también que nuestro cálculo de tamaño muestral sea más preciso. ¿Ya? Así que eso, espero que les haya servido y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Adiós.